expositora es la licenciada en Geología Claudina Di Martino. Ella es magíster en Ingeniería Ambiental y docente investigadora de la Universidad Nacional del Sur y de la UTN, Facultad Regional Bahía Blanca. El tema que va a exponer es la inundación en Bahía Blanca del 7 de marzo del 2025, una visión integrada desde la geología aplicada. Adelante, Claudina. Bueno, buenos días a todos. Antes de comenzar la exposición, quería dar las gracias a SAGAI por la invitación a esta convocatoria. Bien, el tema del que voy a hablar hoy, la inundación en Bahía Blanca del 7 de marzo de 2025 de este año, evidencia la vital importancia de la participación de la geología aplicada para resolver problemas que surgen de la interacción entre el medio geológico en cuanto a procesos y materiales y las obras llevadas a cabo por el hombre, con objetivos claros como mitigar riesgos geológicos, dar seguridad y estabilidad a las obras y ordenar el territorio, entre otros. En Bahía Blanca existe el riesgo de inundación y estamos trabajando para mitigar los riesgos, se trabaja para atenuar las consecuencias de los riesgos y esto debe realizarse en un marco racional de desarrollo racional y sostenible. Con respecto a la tragedia ocurrida el 7 de marzo, se puede llevar a cabo un análisis desde la geología aplicada, pero indefectiblemente tiene que formar parte de un estudio interdisciplinario. Cuando yo empecé con esta investigación, me encontré con un abanico de una cantidad de aspectos que no pueden dejarse de lado para llevarla a cabo. Entre esos aspectos, los sociales, los culturales, los económicos, políticos y también los ambientales. Bien. La precipitación del 7 de marzo de Bahía Blanca fue un evento climático extremo. Provocó una destructiva inundación causando graves daños y consecuencias y superó en un 125% al máximo anterior registrado. En algunos sectores, en casi 8 horas, llovieron 400 milímetros y con una intensidad de precipitación tan grande y sostenida durante tantas horas que causó una crecida de tal fuerza que levantaba objetos, automóviles, árboles y eran arrastrados por la corriente. Por otro lado, fue tan rápido que no dio tiempo a evacuar. Entonces, causó la lamentable pérdida de vidas humanas, daños de infraestructura y servicios públicos, y se estimó una pérdida aproximada económica de 400.000 millones de pesos. Bien, para situarnos geográficamente en la ciudad de Bahía Blanca, ciudad cabecera del partido homónimo, se encuentra al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. La vemos en el mapa junto con la localidad de Daniel Serri y... Ahí se me complica. Ahí está. La vemos en el mapa junto con la localidad de Daniel Serri Perdón, medio incómodo el micrófono. La localidad de Daniel Serri y la Ingeniero White. Tanto Bahía Blanca como la localidad de de Ingeniero White se encuentran en el tramo inferior de la cuenca del arroyo Anapostá y fueron inundadas por lluvias que ocurrieron en la misma ciudad, en la ciudad de Bahía Blanca y en el tramo inferior de la cuenca. La localidad de Daniel Serri
se encuentra en el tramo inferior de los arroyos Saladillo de García, el Dulce y el Saladillo de García, que ahora los vamos a ver, y el río Sauce Chico. Y también sufrió graves consecuencias. Desde 1828, la ciudad de Bahía Blanca se encuentra vinculada al arroyo Naposta Grande. El arroyo Naposta Grande nace en el sistema de Ventania y desemboca en el estuario de Bahía Blanca. También tiene su efluente el arroyo Maldonado, que también desemboca en el estuario. Este arroyo y su afluente han sido modificados por obras de ingeniería a lo largo de la historia para mitigar efectos de las inundaciones. Bien, para mantener un eje claro y ordenado y abordar todos los aspectos relacionados con esta temática y poder realizar este análisis geológico aplicado, voy a hablar en principio de los aspectos geomorfológicos e hidrogeológicos vinculados a por qué se inundó la ciudad de Bahía Blanca. Por otro lado, voy a hablar de los eventos antecedentes, o sea, los eventos antecedentes de precipitación, las precipitaciones extremas, las obras hidráulicas en cuanto a las que ya están operativas, a las que se proyectaron y no se realizaron, y las que surgen a partir del 7 de marzo. Voy a hablar del área impactada, del impacto en la ciudad, del impacto en las obras y, para terminar, un análisis final. Bien, desde el punto de vista, ya en un análisis geomorfológico y topográfico, podemos inferir por qué se inunda la ciudad de Bahía Blanca. Bahía Blanca tuvo su núcleo fundacional en el cono aluvial del Napostá, en las inmediaciones de la cota 25. Se situó inicialmente en este lugar por condiciones ambientales favorables, buena calidad de suelos, la cercanía a los arroyos para abastecimiento de agua y la cercanía al mar como medio de comunicación. Bien, en su expansión fue ocupando unidades geomorfológicas diferentes como el aluvio-coluvio, la peniplanicie y la llanura de marea emergida. Cabe destacar que el área tiene una suave pendiente regional hacia el sur. Entonces, Bahía Blanca, en su expansión, no solamente fue ocupando zonas más bajas, ocupó la planicie de inundación del arroyo Napostá, parte de la llanura de marea emergida, y no solamente fue ocupando lugares más bajos hacia donde el agua escurre, porque, como sabemos, el agua escurre por acción de la gravedad, o hacia lugares donde le es más fácil moverse, sino que a su paso fue impermeabilizando con la urbanización, y esto desde el punto de vista hidrogeológico significa mayor escurrimiento y menor infiltración. Bien, desde el punto de vista hidrogeológico voy a mencionar los cauces que son importantes para esta investigación. El arroyo Napostá Grande, que afectó a Bahía Blanca y a la localidad de White, el arroyo Saladillo de García y su afluente el Saladillo Dulce, junto con el río Sauce Chico, impactaron en la localidad de Daniel Serri. Bien, tanto el arroyo Napostá como el río Sauce Chico tienen régimen permanente. Los saladillos tienen un régimen semipermanente y la cantidad de agua de sus cauces depende de la cantidad de agua que entra en la cuenca. Entonces, se pensaba o se infería que el mayor área de aporte
hubiera sido, a Daniel Serri, hubiera sido del río Sauce Chico, pero el área de mayor afluencia se concentró en las cuencas de los Saladillos. La cuenca del Napostá tiene una forma alargada, está casi toda en un ambiente de llanura, y tiene una leve pendiente hacia el sur. En la cuenca inferior, los suelos tienen una característica de baja infiltración y alta susceptibilidad a la erosión. Esto que hace que cuando llueve mucho se produce una gran escorrentía muy rápida y los cauces levantan bastante, que normalmente son bastante bajos. Bien, así nos encontramos el 7 de marzo en una zona urbana de 335.000 habitantes, ocupando la planicie de inundación del arroyo Napostá en parte, parte de la llanura de marea emergida, en zonas relativamente bajas y bajo riesgo de inundación. Cabe mencionar que el clima de la ciudad es de transición entre el templado subhúmedo y semiárido, con un módulo pluviométrico anual de 650 milímetros. Esto, además tenemos tormentas de alta precipitación e intensidad recurrentes, y esto queda evidenciado por algunos de los eventos que puse en la pantalla. En general, se tienen registros más certeros a partir del 33. La inundación del 33 estuvo caracterizada por una precipitación de 167 milímetros. En febrero de 1944 fue el máximo histórico registrado, que alcanzó precipitaciones de hasta 170 milímetros y generó un caudal de punta de 500 metros cúbicos por segundo. Luego la del 47, la del 75 y la última fue en el 22, la última antes del 7 de marzo, con aproximadamente 120 milímetros en 48 horas. Y afortunadamente no hubo consecuencias dañinas. Bien. Con respecto a todos los eventos antecedentes que mencioné en la diapo anterior, podemos inferir que las obras hidráulicas, su diseño y su proyecto han sido tema de ocupación desde hace bastante tiempo y más ahora, después del 7 de marzo. En una zona con riesgo a la inundación, con alta exposición y la probabilidad de que vuelvan a ocurrir eventos, nos queda trabajar para disminuir la vulnerabilidad. Y ahí es donde aparece el papel de las obras. Debemos, para proyectar y para diseñar obras, tenemos que tener objetivos claros, controlar la entrada y la salida del agua de la zona urbana, retenerla para que no entre a la ciudad y evacuarla si entra mediante conducciones adecuadas o sistemas de drenaje. Y lo que hay que tratar de hacer es que haya poca permanencia de agua en la ciudad. Bien. Cabe mencionar que como tenemos alternancias de periodos de sequía en la región, el diseño de las obras debería estar en el marco de una gestión del recurso que contemple ambos extremos. Bien, por otro lado, hay que estimar caudales, para diseñar obras, tenemos que estimar caudales de pico y caudales promedio. Estos caudales dependen de la intensidad de la lluvia, que no es un factor que nosotros podamos controlar. Por otro lado, tenemos que estudiar la dinámica del escurrimiento y modelizar los posibles escenarios para poder controlar ese escurrimiento y aplicar estrategias
para ralentizar, evacuar y conducir el agua. Por otro lado, y para modelizar también los escenarios, tenemos que ver dónde se produce la lluvia. Si la lluvia se produce en la ciudad, como ocurrió el 7 de marzo o en el 33, o si fueron precipitaciones como en el 44, que fue el máximo, a lo largo de toda la cuenca. Y por otro lado, tenemos que interpretar datos de campo, identificar mediante la identificación de indicadores relacionados con el desastre. Bien, como les había comentado, el arroyo Napostá fue modificado a lo largo de la historia con obras para mitigar las crecidas. Bien. Este es el arroyo Napostá. A partir de la década del 50, después de la inundación del 44, se crea el partidor del Parque de Mayo. Acá se encuentra el Parque de Mayo, en el medio de la ciudad de Bahía Blanca. Se crea el derivador, se canaliza su efluente, el Maldonado, a lo largo de todo su recorrido hacia la desembocadura y se entuba una parte del Napostá en un sector urbano. El entubado fue un poco después, entre 1978 y 1981. Bien, acá vemos el partidor del Parque de Mayo, en una foto, hacia nuestro frente deriva el agua hacia el Canal Maldonado y hacia la derecha va el arroyo Napostá, que después de 1000 metros aproximadamente del partidor se entuba en 4.500 metros aproximadamente. Acá a la derecha, ahora lo vamos a ver en otra fotografía, hay un puente que tiene un par de compuertas que regulan el caudal. Cuando se supera la capacidad del Maldonado, del Napostá, se deriva el caudal al Maldonado. Entre el entubado y el canal Maldonado tienen 300 metros cúbicos por segundo de capacidad de conducción. 40 el entubado y 260 el canal Maldonado. Bien, en esta foto vemos el entubado, el comienzo del entubado. El entubado se realizó en 2 etapas. ¿Por qué se entubó el Napostá? Por quejas de los vecinos, por vuelcos de basura, por vuelcos industriales y porque arrojaban basura y entonces se quejaban por la suciedad y la sociedad de fomento los apoyó, se pidió y se entubó el Napostá. No solamente se acotó la capacidad de conducción para siempre o hasta que se desentube, sino que también, bueno, en principio se resigna un paisaje fluvial urbano. Y por otro lado, se impide o se obstaculiza la llegada del agua desde la ladera norte de la ciudad, que naturalmente su pendiente va hacia el cauce y se encuentra con el entubado. Acá tenemos el canal Maldonado, que tiene unos 6 kilómetros, está canalizado en su totalidad y está cubierto en su totalidad por placas de hormigón de 6 por 5 metros y 22 centímetros de espesor. Y tienen un peso aproximado de 14 toneladas y media. A lo largo de este canal hay 16 puentes vehiculares y 11 peatonales. Podemos ver en la junta de las placas la vegetación que evidencia ni más ni menos que la falta de mantenimiento. Bien, ¿qué pasó el 7 de marzo? La precipitación fue extrema, como les dije, y se caracterizó particularmente por la cantidad de agua que cayó, la gran intensidad, en un periodo tan pequeño de tiempo. Superó, según el Servicio Meteorológico Nacional, es un máximo histórico de al menos 100 años de recurrencia.
superó en un 40% en el máximo registrado en cuanto a cantidad y en un 125% al máximo registrado en el 2007. Bien, para situarnos en contexto, ya antes del 7 de marzo, se venían registrando precipitaciones elevadas. El 23 y el 24 de febrero había registros de grandes precipitaciones y el 3 de marzo también, por lo que el suelo se encontraba a capacidad de campo. Ya el jueves, el miércoles, anterior al viernes 7 de marzo, se emite la alerta amarilla a la tardecita. El jueves se levanta la alerta a las 7 de la tarde a naranja y recién el viernes, a las 8 y 10 de la mañana se emite la alerta rojo y la ciudad ya estaba inundada. ¿Por qué se emite recién a las 8 y 10 el alerta naranja? Porque el Servicio Meteorológico Nacional emite datos cada 6 horas. Bien. El tema de las alertas tempranas no solamente está para alertar, para avisar, sino que también se pueden estimar impactos o daños que pueden ocurrir y entonces actuar en consecuencia. El Servicio Meteorológico emite alertas y el municipio actúa. En este caso, el municipio, o desde el municipio, el jueves a la noche, previo al desastre del 7 de marzo, se suspendieron las clases y las actividades. Bien, esta tormenta fue bastante extensa, tuvo un área aproximada de 20.000 kilómetros cuadrados. Dentro de ese área hubo grandes diferencias en los niveles de precipitación. En la estación meteorológica del Servicio Nacional, que se encuentra en el aeropuerto, se registraron hasta las 9 de la mañana 290 milímetros, que esto empezó desde las 5, y 80 milímetros más hasta las 3 de la tarde. Esto es aproximadamente, en estas pocas horas, 1/3 de lo que llueve en todo el año. Bien, acá vemos, estas son 2 imágenes que emitió el Servicio Meteorológico Nacional. A la izquierda vemos una imagen de radar. Ya el jueves a la noche se veían en los radares tormentas fuertes, pero no evidenciaron la intensidad o la gravedad de lo que pasó después. En este mapa de reflectividad observamos en colores rojos la máxima reflectividad y la máxima, o sea que equivale a la máxima precipitación, y esta tormenta se fue desplazando hacia Bahía Blanca y quedó detenida por unas cuantas horas. A la izquierda vemos el alerta rojo del Servicio Meteorológico Nacional, que se emite para 175 milímetros en 24 horas, y nosotros ya a esa hora estábamos bastante superados. Bien. Con el objetivo de estudiar la dinámica del escurrimiento y los caudales de pico y promedios que llegaron a la confluencia del Canal Maldonado, que este sector es el sector que vimos del partidor del Parque de Mayo, donde se dividen los caudales, y a la localidad de Daniel Serri. Un grupo de investigadores, Torres Carbonell y colaboradores, realizaron estudios de campo, un relevamiento en los establecimientos rurales y determinaron, por un lado, dibujaron las isoietas de 395 la mayor, 140 y 60, y en función de eso determinaron 2 principales áreas de afluencia. El área A, que volcó sus aguas al partidor del Parque de Mayo, se ven las líneas del escurrimiento, de dirección del escurrimiento,
y el área B. El área A, de unas 9.000 hectáreas, presentó un caudal promedio de 140 metros cúbicos por segundo y un caudal de pico de aproximadamente 900 metros cúbicos por segundo. Recordemos que el caudal que soporta el partidor era de 300. La localidad de Ingeniero de Daniel Serri fue afectada por un área de afluencia de aproximadamente 36.500 hectáreas, con un caudal medio de 567 y un caudal de pico de 3.675 metros cúbicos por segundo. Esto generó una lámina de agua de aproximadamente 1.700 metros de ancho que impactó en la localidad de Daniel Serri. Cabe mencionar que en este sector se encuentran una transportadora de gas y una usina termoeléctrica que quedaron también bajo el agua. Bien, si bien las zonas más impactadas fueron la localidad, digamos las partes más bajas de ambas cuencas, la localidad de Ingeniero White y Daniel Serri, toda la ciudad, gran parte de la ciudad de Bahía Blanca y la periferia sufrieron daños por inundaciones, se inundaron. En el área de Bahía Blanca, altamente urbanizada, hubo alturas de agua de hasta más de 2 metros. Esto generó la lamentable pérdida de 18 vidas humanas, 1.500 evacuados y pérdidas en infraestructura y servicios. La mayoría de los evacuados se localizaron en las zonas más bajas. Un impacto bastante relevante y que fue lo que vimos después de la inundación fue la acumulación de basura y de barro en todas las calles. Quedó intransitable la ciudad, sumado a los puentes, que después lo vamos a ver en una diapositiva. La gran escorrentía, la gran crecida en tan poco tiempo que arrastró todo lo que encontraba por el camino, en algún momento cuando bajó lo depositó y dejó esta imagen caótica en todos los sectores, sumado a una cantidad de barro que así como estaba fuera de las casas, estaba dentro también. Esta inundación marcó un punto de inflexión en las emergencias hídricas urbanas. No había un plan, no hubo plan. Nosotros ya habíamos tenido una tragedia anterior del 16 de diciembre del 2023, por lo cual había un comité de crisis que ya estaba coordinado para actuar, pero tampoco se sabía qué hacer. En cuanto a la generación de residuos, que fue algo que entorpecía todo el tránsito, la circulación, la llegada de ayuda a otros lugares, el plan que hicieron fue empezar a sacar la basura de las calles y la acumulaban en las veredas. Una vez que estaban en las veredas, la pasaban a buscar con los camiones, llevaban los camiones y una vez que llenaban los camiones de basura tampoco se sabía dónde ponerla. Entonces se improvisaron 2 plantas, 2 sectores en la ciudad de Bahía Blanca y se llevó toda la basura a esos 2 lugares. Para tener una idea, se calcula que se generaron 42.000 toneladas de basura y para comparar lo que se genera en un mes en Bahía Blanca son aproximadamente 10.000 toneladas. Todo esto, todas estas 42.000 toneladas, se llevaron al relleno sanitario, que ya está complicado. Entonces, ahora desde provincia están haciendo un análisis para evaluar su situación. Bien. ¿Qué pasó con las obras el 7 de marzo? Esta foto la saqué el 10 de marzo. El 7 fue la inundación. Fíjense cómo quedó, este es el partidor del Parque de Mayo.
me había olvidado de mencionar que ese puente negro, que así lo llamamos el Puente Negro, es una estructura ferroviaria que permitió la llegada del ferrocarril en 1884 y parece grande para lo que es el caudal del arroyo, pero en épocas de crecida tiene un tamaño adecuado. Y cabe mencionar que el terraplén del ferrocarril, que se continúa, muchas veces sirvió en algunas crecidas en la cuenca como retención del agua que hubiera ingresado en la ciudad. Vemos en este sector las placas destruidas, las arrancó todos los socavones y acá está el puente con las compuertas, lo destruyó de este lado y generó un socavón que se calcula que aproximadamente podrían circular 100 metros cúbicos por segundo. Bien, este es el entubado. Inmediatamente se tapó la boca por toda la basura, árboles y todo lo que arrastró la corriente y quedó inactivo. Bien, este es el canal. Estas fotos son actuales, aún está así. Vemos las placas que veíamos en la diapositiva anterior que estaban separadas por vegetación. Las arrancó y las transportaba como si fueran muy livianas y aún todavía no se terminó de hacer la limpieza. Estos son los puentes. El canal Maldonado atraviesa la ciudad, entonces esto tiene 16 puentes que lo cruzan y quedaron inhabilitados, así que la circulación en la ciudad era caótica, sumado a toda la basura que se encontraba en las calles. Bien, dentro de las obras que se propusieron y no se llevaron a cabo y que ahora se suman a un proyecto a largo plazo, son estas tres obras que son 3 cierres del arroyo Napostá, en la cuenca alta, en la media y en la inferior. Ahora son parte de un proyecto entonces, pero no se llevaron a cabo. La que más vigencia tuvo fue la de Puente Canesa, ¿sí? Y ahora es un proyecto. Son cierres para ayudar a retener el agua para que no ingrese en la ciudad, como diques. Bien, quería mencionar que el último de esos 3 diques, el de Puente Canesa, que es el que está en la cuenca inferior, se encuentra en este punto que está acá. Las precipitaciones ya en este sector no fueron relevantes, era una lluvia normal. Entonces, de acá se desprende la importancia de estudiar dónde llueve, porque estas 3 obras no hubieran servido de nada en el caso de la inundación del 7 de marzo. Seguramente hubiera servido para otras inundaciones y seguramente, si se llevan a cabo, van a servir para otras que espero que no vengan, pero en este caso no hubieran servido de nada. Bien. Después del 7 de marzo, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires propone, junto con un comité asesor y la gente de hidráulica, un plan de reconstrucción integral del sistema hidráulico de Bahía Blanca. Esto es un resumen que presentan, son 3 etapas a corto, a mediano y a largo plazo. Bien, en las de corto plazo, resumidamente, se plantea la limpieza para la optimización del escurrimiento, tanto del arroyo Napostá como del canal Maldonado. Y además se propone la recuperación de circulación de los 11 puentes que aún están inoperativos. Y por otro lado, algo que se está haciendo ahora es la remoción y la trituración de las losas que fueron destruidas. Fueron destruidas el 40% de las losas y el canal se encuentra ahora a un 60% de su capacidad. Y una vez triturada se está utilizando ya ahora para el mejorado de calles. Bien, el canal se va a reconstruir
Esto es uno de los planes a mediano plazo, se va a reconstruir en su totalidad. Van a mantener la traza, pero la sección va a ser diferente. Se va a triplicar, se va a llegar a triplicar la capacidad del canal Maldonado y el entubado juntos, que eran los 300 metros cúbicos por segundo, se va a llevar a unos 900 metros cúbicos por segundo en la desembocadura. La base va a pasar de 12 metros de fondo a 21, de ancho, perdón, el ancho de la boca de 19 promedio hasta 26, y la sección, que ahora es forma trapezoidal, va a ser vertical en el primer metro, después va a tener, la profundidad se mantiene en 3,60 metros, va a ser vertical en la parte superior 1 metro, y luego va a tener una pendiente mayor a la de ahora, de 45 grados, y la base va a ser en B para evitar encharcamientos y la acumulación de basura. Y las placas de hormigón van a ser de hormigón armado, a diferencia de la anterior. Esta sección se eligió entre 5 proyectos que se presentaron, todos bastante parecidos, algunas diferencias en detalles técnicos, pero esta fue la que presentó menor costo, mayor eficiencia y menor afectación. No nos olvidemos que este canal atraviesa la ciudad. Bien, por otro lado se plantea, y ya se empezó a trabajar en la reconstrucción de todos los sumideros, y se amplían las bocas de 1 a 3 metros. Bien, dentro de los estudios a largo plazo, se proponen las 3 alternativas que les mencioné anterior, que ya habían sido planteadas anteriormente, con objetivo de control y regulación de crecidas, y a la de Puente Canesa, la última de la cuenca inferior, se le suma el objetivo de almacenamiento de agua para consumo, riego, uso industrial, etc. Por otro lado, también se plantean sistemas de retención para las cuencas de Sauce Chico y Saladillo. Y también un mejoramiento en el sistema de drenaje urbano e implementación de obras para Daniel Serri e Ingeniero White. Todas estas son a largo plazo. Bien. En un análisis final, desde la geología aplicada, creo que es importante avanzar con la ampliación del canal Maldonado y poner a punto los sumideros. Sí habría que verificar las bocas de los sumideros que triplican su tamaño, ver cómo se hace o qué tipo de mantenimiento, qué tipo de estructura adicional para que no se genere la acumulación de basura o no se tape en caso de crecida, teniendo la experiencia que arrastra todo lo que encuentra por su camino. Bien. Por otro lado, pasar a mediano plazo o a corto plazo algún tipo de plan para Daniel Serri e Ingeniero White, que fueron los sectores más afectados y todos están mencionados en los proyectos a largo plazo. Analizar la posibilidad de desentubar el arroyo Napostá, al menos por tramos. Digo al menos por tramos porque cuando el entubado se realizó, en general, los fondos de las casas, de los patios de las casas, daban al cauce. Ahora, como es una avenida, y está en algunos sectores es una avenida, las puertas de las casas dan a la avenida, entonces sería realmente complicado desentubarlo en la totalidad, pero bueno, hay algunos tramos que por ahí se podía estudiar a ver si es posible. Realizar el mantenimiento de obras, el canal, el entubado, los desagües, las compuertas manuales. En este evento quedó evidenciado que el no mantenimiento es contraproducente y genera más daños aún. Avanzar con el plan de gestión de las cuencas integral, esto lo están haciendo y va a ser a largo plazo. Y en el caso de que, en el caso de llevar a cabo alguno de los 3 cierres, habría que hacer estudios geológicos y geofísicos exhaustivos de cada uno de los lugares,
Ya hay estudios geofísicos del sector donde está proyectado el puente Canesa, que evidencia fracturas en el subsuelo y fallas y estructuras complicadas que habría que tener en cuenta. Por otro lado, si se pretende utilizar, además de utilizar esta última propuesta de puente Canesa para retener el agua y mitigar los efectos de las crecidas, se propone también como abastecimiento de agua, deberíamos revisar la racionalidad de la explotación del recurso. En Bahía Blanca, nosotros tenemos un sistema de abastecimiento que tiene muchas pérdidas, hay muchas pérdidas de agua potable que no se controlan. Deberíamos optimizar primero lo que tenemos antes de ir a buscar más a otro lugar. Por otro lado, tenemos distribuidos en la ciudad pozos urgentes del acuífero profundo, del sistema hidrotermal profundo, que están liberando agua 24/7, eso no se cierra y se pierde agua potable. Entonces sostengo que el consumo de agua no debe estar limitado por el volumen disponible, sino por la racionalidad de su utilización. Bien, para terminar, los sistemas de alerta temprana son muy importantes y también deberíamos sumar sistemas de alerta de carácter hidrológico e hidrogeológico, sí tener sensores de nivel en los cauces, nosotros no tenemos sensores de nivel, y gestionar la información y que tenga llegada a todos los pobladores. Nosotros tenemos varias alertas, tenemos seguido alertas, y la verdad es que la gente no sabe qué hacer o cómo actuar ante esas alertas. Entonces, deberíamos al menos antes de que se terminen las obras, de que se lleven, algunas todavía no se empezaron, deberíamos tener un plan estratégico de acuerdo al grado de vulnerabilidad. Digo al grado de vulnerabilidad porque nosotros ahora estamos hablando de una inundación, de una precipitación extrema que inundó Bahía Blanca. Nosotros tenemos zonas en Bahía Blanca que se inundan con precipitaciones de 40 milímetros. Entonces, estaría bien hacer un plan estratégico por zonas y además este plan tiene que ser informado, aceptado y participado por todos los pobladores. Por último, estoy muy convencida de que hay que utilizar una metodología de abordaje basada en el trabajo interdisciplinario. Es imposible cuando trabajamos con problemáticas en zonas urbanas no escuchar a otras disciplinas y no trabajar en conjunto. Bueno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Claudina. Debe ser muy movilizante para vos desde el punto de vista profesional y personal, ¿no? Revivir todo esto que estuviste contando. Sí, la verdad que sí, sí. Bueno, ahora iniciamos unos 9 minutitos de preguntas, así que si alguien quiere preguntar algo, consultar, levanta la mano, ahí está Leticia. Bueno, ¿prendido? ¿Se escucha? Sí. Bueno, me encantó la presentación, Claudina. Gracias, Leticia. También me sentí muy identificada ahí con algunas imágenes muy cerca de mi casa. Bueno, lo que te quería consultar es en función de todo lo que es, digamos, el Paseo de las Esculturas. Ya las condiciones no eran tan buenas y después de la inundación salió rápidamente este proyecto que me mostraste las imágenes, viste, de los proyectos que salieron a licitación y que ganó el entubado. ¿Hay alguna fecha? ¿Hay algo de comienzo? ¿Hay algo? Porque las imágenes las vimos todos, pero movimiento, digamos, de comenzar a arreglar todo ese lugar no se visualiza, no se ve. No sé, tal vez hay alguna fecha, el próximo año.
Sí, en principio, la parte que ese gráfico del canal es para el canal, no es para el entubado. Y no hay proyecto de desentubar ninguno. Eso es algo que yo pienso, que debería estudiarse, no que debería ser. Todas esas obras llevan bastante estudio y hay que tener mucho cuidado, más cuando están en un sistema urbano. Con respecto, quizás me preguntas a la obra del canal, sí, que no hay movimiento. No, ahora ya empiezan a hacer los 3 puentes, porque este canal está planteado, los puentes van a estar independientes del canal, entonces no se va a superponer, no hay problema si se avanza con uno, con los puentes o con el canal. Se empieza por los 3 puentes más cerca de Don Bosco, Pampa Central. Bueno, ustedes los conocen, sí, sí. Están más cerca de la desembocadura y recién el canal va a empezar, la obra va a empezar en el 26, bien, mediados, principios del 26, y se supone que va a terminarse en 2 años. No sé si contesto. Sí, perfecto, perfecto. Bien. Muchas gracias. Gracias. Allá está. Hola, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Claudi? Quería consultar si mencionaste el tema de los sensores, porque la realidad es que Bahía no tiene planes y siempre vivimos de espalda también a la cuestión fluvial, ¿no? Siempre nos sentimos del estuario y no tanto por ahí del arroyo. Y mencionaste sensores como una posibilidad. En un momento se había mencionado también no solo los sensores hidrométricos, digamos, en torno a la cuestión fluvial, que eso sería quizás más interesante que los retenes en cuencas superiores, eso me parece súper valioso el aporte, y se había mencionado sensores piezométricos. No sé si eso tiene alguna posibilidad, si viste que no tiene algún sentido desde el punto de vista de los cálculos ingenieriles y demás, ¿no? Sí, claro, Anita, todo suma. El cambio del nivel freático por saturación seguramente no son alertas indispensables, pero sí suman a las alertas meteorológicas, que lógicamente son las principales, son las que tenemos que atender, pero si además tenemos hay otras alertas como estas hidrológicas o hidrogeológicas, por supuesto que suman, sí. ¿Que hay proyecto? No, no hay proyecto, hay que proponerlas. Hola, Claudina. Mauricio. Felicitaciones, muy interesante la presentación. Gracias. Te quería hacer un comentario. Tal vez sirva la experiencia de la ORCEP en los programas de atención de emergencia, los PADE, para inspirarse en los PADE para hacer un plan de emergencia similar, digamos, o adaptado a la ciudad de Bahía Blanca. Entonces, si hay alguien de la ORCEP aquí, que posiblemente haya, sería interesante que conversaran con ellos, que tienen mucha experiencia en ese asunto. Y la pregunta es si tenés información de cómo dimensionaron el canal. Hablaste de que triplicaron, hicieron una sección de escurrimiento 3 veces mayor de la actual. Si se basaron en análisis de escenarios diferentes, hidrológicos diferentes o con una recurrencia mayor, ¿cómo calcularon eso? Bien, yo no estoy en hidráulica ni en comité asesor ni nada, entonces tampoco tengo tanta información, pero ese caudal, la capacidad en realidad no es 3 veces en toda la sección, va de 600, ahora desde una capacidad de 600 metros cúbicos por segundo en el primer tramo, desde la ciudad, después sigue una de 700 y pico, y llega a la desembocadura con más del triple, 900 y pico. Todos estos cálculos se hicieron en base a los estudios de estimaciones de caudales de esta última inundación. Por eso plantean un periodo de recurrencia de al menos 250 años. Hola Claudina, felicitaciones Rubén. por Gracias. el trabajo que te tomaste. Gracias. Un comentario, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires hay 5
arroyos que drenan todo la lluvia. La experiencia de los entubamientos es trágica, ¿sí? Por lo cual, pensar en entubamiento, pensar en cambiar el hábito de un río, las condiciones de escurrimiento, la posibilidad de rebalsar del río, entiendo que hablaste que hay casas que estarían involucradas, a veces hay que analizar el costo-beneficio. Hoy la Ciudad de Buenos Aires gastó billones de pesos para hacer sumideros, derivaciones, plantas de bombeo y un mantenimiento constante que es altísimo. Y la población sigue creciendo, la impermeabilización va a seguir creciendo y los escurrimientos van a seguir aumentando. Por eso es algo que me parece que se tendría que tener en cuenta. Sí, vos también pensás en la posibilidad de desentubar, digamos, Sí. con esto. Sí, sí. Yo también estoy de acuerdo. Es algo que no se, ni siquiera se menciona. Bueno, se menciona, sí, pero no llega muy lejos. Pero, bueno, además me gusta mencionar, que creo que lo mencioné en la charla, es por qué se entubó el canal, ¿no? Por algo que se podría haber solucionado de otra forma, ¿no? Multar a la gente que tira basura o, digamos, evitar los vuelcos industriales de alguna otra forma. Creo que entubar fue una decisión bastante drástica, digamos, ¿no? Algo, ojalá pueda hacerse, aunque sea por tramos. Perdón, la última preguntita, por favor, después cualquier cosa, cualquier consulta, sí, lo hacemos durante el break. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Claudina. Me siento copartícipe del evento por estar en la zona. Puntualmente mi duda apuntaba a en las desembocaduras, si bien decís que hay una amplitud de la sección para colectar mayor caudal, si tenés ideas, si se ha estudiado el impacto de lo que sería el oleaje, porque también se hablaba de una marejada que se dio en simultáneo. No sé si eso es así o terminó siendo algo de noticias en el aire, básicamente. Sí, yo lo he escuchado en noticias y en charlas, pero no sé, por lo menos de lo que yo tengo acceso del plan de infraestructura, creo que no está contemplado, pero sí existió, digamos, cuando subió la marea hizo un efecto que se sumó al de la corriente que venía desde los sectores que yo les mostré hoy. Si tu pregunta es si se contempló para el diseño del canal, Dos cosas, digamos, tanto como para la evaluación de lo que ocurrió como parte de causa y para la eventualidad, bueno, obviamente para mitigar el efecto ese, si es que existió. Sí, el efecto de las mareas se sumó al efecto de la crecida, sí. Eso está estudiado también y se vio. Bueno, muchas gracias, Claudina, te agradecemos nuevamente. Bueno, muchas gracias.